proyectar. Tú me dices si ves lo que yo te voy a proyectar. Ahí estás viendo. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, estas pruebas pues no son o sea, mira, son del 2021, son del año pasado. Las lecturas que hay en ella, hay unas que se relacionan con temas de física, otras con temas, bueno, esas de física, esta es con temas sociales y esta es, esta es con literatura. Es de un libro, El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Entonces, te voy a dar, son como 3 recomendaciones que a mí me daban en el colegio para cuando íbamos a presentar la HitFest. Mira, siempre le dan a uno un tiempo límite y una cantidad de preguntas que debe resolver en ese tiempo. Ahora tenemos 1 hora y tenemos 20 preguntas por resolver. A nosotros los docentes siempre nos recomendaban que lo primero que teníamos que hacer antes de leer o sea, leíamos el título, mirábamos hasta qué número de pregunta iba relacionada con el texto y leíamos las preguntas para así mismo saber qué es lo que tenemos que identificar dentro del texto para que no nos tome tanto tiempo, porque normalmente empezamos a leer. Empezamos, leemos, cuando ya llegamos a la pregunta, tenemos que volvernos al texto porque no nos acordamos qué era lo que decía específicamente en el texto. Entonces tenemos que volvernos para buscar la información que necesitamos dentro de las preguntas. Entonces eso es lo que vamos a hacer inicialmente, leer las 4 preguntas que corresponden a este texto. Entonces dice que de la 1 a la 4. La primera es, ¿cuál es el aporte de la agencia Reuters al contenido de este artículo? Otra sugerencia muy importante, cuando estemos leyendo, los signos de puntuación son muy importantes para la comprensión del texto, porque a veces nosotros los saltamos y entonces como que es difícil comprender la idea del texto. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Entonces ya sabes cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la agencia Reuters al contenido de este artículo? La siguiente. Según el texto, el grafeno es diferente del material de las minas de lápices. ¿Por qué? En el texto se comprende que el grafeno se considera un material bidimensional. ¿Por qué? De acuerdo con la información acerca de los ganadores del premio, ¿cuál de los siguientes sería el título más adecuado para este artículo? Listo, empecemos a leer. Dice, Andre Green y Konstantin Novoselov, científicos de la Universidad de Manchester, Reino Unido, han sido distinguidos este año con el Premio Nobel de Física por sus experimentos fundamentales sobre el material biodimensional grafeno, según ha anunciado hoy el Comité Nobel de la Academia de las Ciencias de Suecia. Una lámina de carbón de un átomo de grosor está detrás del Nobel de Física de este año. Los dos galardonados, Green y Novoselov, han demostrado que el carbono es una configuración plana, tiene propiedades extraordinarias originadas en el mundo de la física cuántica. El grafeno es un nuevo material extremadamente delgado y resistente, que como conductor de la electricidad se comporta como el cobre y como productor de calor supera cualquier otro material conocido.
Es casi completamente transparente y tan denso que ni siquiera el helio, el átomo de gas más pequeño, puede atravesarlo, explica la Fundación Nobel. Gray y Novoselov, dos científicos europeos. Gray tiene la nacionalidad holandesa y Novoselov es ruso-británico. Obtuvieron el grafeno a partir del grafito normal, el material de las minas de los lápices, y lograron una lámina de un grosor de solo un átomo. Muchos pensaban entonces que era imposible que un material así fuera estable. Sin embargo, a partir de los trabajos de estos dos científicos, los físicos pueden estudiar ahora una nueva clase de materiales biodimensionales con propiedades únicas. El grafeno también tiene una amplia variedad de aplicaciones posibles, incluida la fabricación de nuevos materiales y de dispositivos electrónicos avanzados. Los transistores de grafeno pueden ser sustancialmente más rápidos que los actuales de silicio, con lo que se podrían fabricar ordenadores más eficaces. También como es transparente y un buen conductor, se vislumbra aplicaciones en plantas de dispositivos electrónicos e incluso paneles solares. Gray en una conferencia vía telefónica ha declarado que no esperaba el premio y que intentará evitar que esta distinción cambie de ruta. Mi plan para hoy es ir al trabajo y terminar un artículo que tengo pendiente, ha señalado. El Comité Nobel ha informado que Novoselov, de 36 años, es el físico más joven premiado con el Nobel desde 1973, informa la agencia Reuters. Gray y Novoselov, el segundo, fue alumno de doctorado del primero. Deben disfrutar de sus experimentos. Los realizados para obtener el grafeno sorprenden por su sencillez conceptual. Ir separando capaz de grafito hasta lograr una sola aislada, que es un nuevo material. Pero ya antes habían hecho experimentos peculiares. En 1997, Gray logró hacer levitar una rana en un campo magnético, una forma ingeniosa de ilustrar los principios de la física, dice la Fundación Nobel. Por aquellos experimentos con la rana recibieron en 2000 y Nobel de Física, uno de los galardones que se consideran Nobel alternativos y se dan desde hace 20 años para aquellos trabajos que primero hacen reír y después pensar. Creo que soy el primero que ha obtenido ambos Nobel y estoy muy orgulloso de los dos premios, ha comentado hoy Green. Ok, entonces sí, ya sabemos más o menos las respuestas de las 4 preguntas. Ani. ¿Me escuchas, Ani? Ani. ¿La podías ir leyendo conmigo? Bueno, entonces, ya leímos la primera lectura, que digamos que es la lectura inicial. Si es necesario, después de que volvamos a leer las preguntas, hacemos ahora una lectura más pausada y más comprensiva, porque como ya teniendo las preguntas en la cabeza, entonces ya vamos a tener la capacidad de identificar la información que necesitamos dentro del texto. Entonces, la primera pregunta es esta. ¿Cuál es el aporte de la agencia Reuters en el contenido de este artículo?
Entonces nos vamos a ir para la parte donde mencionan esta agencia. Y es acá. Los europeos, mírala. Acá aparece. Vamos a señalar con amarillo. Espérame. Esto. Graham, en una conferencia vía telefónica, ha declarado que no esperaba el premio y que intentará evitar que esta distinción cambie de rutina. Mi plan para hoy es terminar el artículo que tengo pendiente, ha señalado. El Comité Nobel ha informado que Novacelov, de 36 años, es el físico más joven premiado con el Nobel desde 1973, informa la agencia Reuters. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál es el aporte que hizo esta agencia dentro de este artículo? Bueno, entonces tenemos 4 opciones. La primera dice, informar que Novacelov es el físico más joven desde 1973, premiado con un Nobel de Física por el Comité Nobel. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las vamos a leer las 4, vamos a descartar 2 y vamos a dejar 2 como opción. Y dentro de las 2 que dejamos como opción, como posible opción, vamos a escoger la correcta. Aquí mencionan algo muy parecido a lo del texto. ¿Sí ves? Informar que Novacelov es el físico más joven desde 1973, premiado con un Nobel de Física por el Comité Nobel. La segunda dice, informar que el Comité Nobel ha determinado que Novacelov es el físico más joven premiado con un Nobel desde 1973. La tercera, informar que Graham es el físico más joven desde 1973, premiado con un Nobel de Física con el Comité Nobel. Informar que el Comité Nobel ha determinado que Green es el físico más joven, premiado con el Nobel desde 1973. Entonces, ¿cuáles podemos descartar totalmente? Sí, esas. ¿Y por qué? Sí, porque si ves que Gain fue el profesor de Novacelov y aquí ya dice que Novacelov tiene 36 años y cuando una cursa un doctorado, pues imagínate, ya ha hecho licenciatura, ha hecho maestría y posteriormente sigue el doctorado, entonces el profesor de él ya debe tener bastantes años, entonces no puede ser más joven que Novacelov, por eso las podemos descartar. Segundo, porque en el texto no menciona que él sea el más joven. Aquí menciona que Novacelov es el más joven que Green. Listo. Y estas dos, aquí ponen una cascarita para que nos confundamos. Si ves que son muy similares, aquí dice, informar que Novacelov es el físico más joven desde 1973, premiado con un Nobel de Física por el Comité Nobel. Y el otro dice, informar que el Comité Nobel ha determinado que Novacelov es el físico más joven premiado con un Nobel desde 1973. ¿Tú cuál crees que es la correcta? ¿Por qué?
Ujú. El grafeno y la mina de los lápices, porque cuando hablan y hacen referencia al grafeno dicen que está compuesto, mira, dice, lograron una lámina de un grosor de solo un átomo, o quiere decir que es demasiado pequeña, porque tú sí has escuchado que el tamaño del átomo es totalmente diminuto. Entonces, mira, el grafeno está hecho del grosor de un solo carbón. En cambio, la lámina del lápiz pues debe tener muchísimos. Entonces, esta es la gran diferencia que radica entre estas dos, entre el grafeno y la lámina de los lápices. El tamaño, porque mira, consiste en una sola capa de grafito y la mina de lápiz tiene varias capas. Para hacer el grafeno necesitaron solo una capa, un átomo, para poder hacer el grafeno. Necesitaron solo una capa de grafito. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Esta es la correcta? ¿Según la información o no? Vamos a borrar esto aquí para que nos quede Ani. Amor, comparta mi internet, por favor. Que a mí ya se me acabó. Es que el celular se me acabó. Tantico, mientras me prende el celular. Ya me conecté. Sí, ¿viste la última que te dije? ¿Que por qué era la D? ¿Sí me alcanzaste a escuchar? Ani. Por- y sí, ajá, ¿y si estás viendo la proyección? Ah, bueno, listo. Entonces pasamos a la tercera. En el texto se comprende que el grafeno se considera un material bidimensional porque es de una alta densidad, es estable y resistente, tiene tiene un átomo de grosor, es casi transparente. Cuando hablamos de esa palabra bidimensional, quiere decir que se refleja de manera horizontal y vertical. No sé si te han enseñado en física, es como se llama diagrama de Venn. Y en ese diagrama, espérame y te lo muestro, diagrama de Venn. Creo que es así. No, este no es. Bidimensional. Mira, es este diagrama. Entonces, cuando hablamos de bidimensional, quiere decir que se refleja en estos dos sentidos. Horizontal, ya sea arriba y abajo, y no, horizontal es así, horizontal, derecha, izquierda, y vertical, de arriba, abajo. Entonces quiere decir, como acá nos decían en el texto, creo que es este, sí, en el texto que era una lámina transparente, por aquí decían, eléctricos. El grafeno tiene una amplia variedad de aplicaciones posibles. No, aquí creo que no está. Transiciones grafeno. Bueno, por aquí en algún lugar decía que era transparente. Entonces aquí nos preguntan, en el texto se comprende que el grafeno se considera un material bidimensional porque tiene alta densidad y acá decían que era muy, o sea, que no era tan denso porque, mira por aquí,
Mira, aquí ya está esto. El grafeno es un nuevo material extremadamente delgado y resistente. Como conductor de electricidad se comporta como el cobre y como conductor de calor supera a cualquier otro material conocido. Es casi completamente transparente y tan denso que ni siquiera el helio, el átomo de gas más pequeño, puede atravesarlo, explica la Fundación Nobel. Entonces, aquí dice, es estable y resistente, tiene un átomo de grosor. Mira, todas estas son correctas porque todas esas son las características del grafeno. Es muy denso, es estable, también es resistente porque se asemeja al cobre, tiene un átomo nomás de grosor y es casi transparente. Ajá, pero entonces cuando nos están hablando de bidimensional, estamos hablando del reflejo que él produce. Y entonces el reflejo se asemeja con la transparencia, ¿sí? Entonces, por eso esa es la respuesta correcta, la de, espérame que me seleccione. Ujú. Y este material es el grafeno, lo descubrieron desde el 2004 y la verdad es súper útil para la tecnología de ahora en día, porque si es las características tan chéveres que posee, es muy buen conductor, es transparente, es súper delgado, entonces ese es el que están utilizando en los circuitos y todo eso ahora de los celulares. Bueno, la siguiente. De acuerdo con la información acerca de los ganadores del premio, ¿cuál de los siguientes sería el título más adecuado para este artículo? Bueno, en esta quiero que la hagas tú porque es muy sencilla. Aplicando los pasos que te enseñé, descartar dos, dejar dos opcionales y finalmente entre esas dos opcionales escoger la correcta. ¿Quieres que subamos y miremos antico la lectura? Sí. ¿Quieres que subamos y miremos un segundo la lectura? Mira, aquí cuando hablan de ellos, mira, aquí dicen esa información. Ujú. Pero sí, mira, listo. Entonces ya la viste. Ahora mira las opciones que hay. Descartas dos y tienes dos como opcionales a ver cuáles te parecen mejor. ¿Y por qué? Sí sabes que Europa, cuando hablamos de Europa, estamos hablando de todo el continente, ¿no? Y estos tres países pertenecen a este continente. Y lo de suecos, te voy a dar, te voy a decir por qué no la puedes descartar tampoco. Porque mira, aquí dice que Nova Zelok es ruso-británico. Quiere decir que ya sea su papá es ruso o su mamá o viceversa, y británicos, ¿sí? O sino que nació en Rusia y se crió en el Reino Unido, entonces por eso tiene las dos nacionalidades. Entonces, si ves que acá, dice suecos, ¿no? La que está mal soy yo. Sí, está bien. Sí, 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 sí. Y ahí dice Suecia, es de Suiza. Entonces, sí, sí, descartada. Entonces serían estas dos opcionales. Ujú, sí,
y ninguno, o sea, ellos no son del mismo país, ambos son de diferente, uno es de Holanda y el otro es ruso-británico. Entonces, la única que encierra a los dos participantes es la A, que dice sobre el continente. El continente pues abarca los tres países que mencionan. Listo. La siguiente. Este texto es como informativo, como científico, algo así. Entonces vamos a leerlo. Texto 1. Del condón a otros demonios. El panorama es peor de lo que imagina la opinión pública. Los jóvenes se han convertido en la población donde más está creciendo el SIDA, debido, en la mayoría de los casos, a prácticas sexuales inseguras. Sin embargo, el incremento del contagio de mujeres heterosexuales por sus parejas estables también es considerable, lo mismo que en los homosexuales. La lucha contra el SIDA ya no puede minimizarse en Colombia. En 10 años, según los estimativos, los infectados podrían llegar a más de 800.000 personas. Ante semejante panorama, resulta indispensable superar los obstáculos culturales que entorpecen la masificación del uso del condón para el control de las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Las taras machistas implican que la sola exigencia del preservativo por parte de la mujer se refleje en problemas de pareja. A esto se suman campañas religiosas y de otros grupos laicos que acomodan las estadísticas sobre la seguridad que acomodan las estadísticas sobre la seguridad que ofrece el condón. Cruzadas no extensas de fanatismo en las cuales invierten enormes cantidades de dinero para cuestionar su utilización y promover la abstinencia sexual, una fórmula irreal, falaz e irresponsable por sus consecuencias. Ejemplo notorio son los anuncios de prensa publicados por grupos laicos liderados por el Dr. J.G. que cuestionan la seguridad que ofrece el condón, tomado y adaptado del Tiempo 26 de noviembre del 2003, anuncio publicitario. Texto 2. ¿Creyeron que el condón era seguro? En defensa de los valores. Dr. J.G. Estadísticas científicas muestran la falla de los condones, del 10 al 33%. Abominable concurso abierto para promover el uso del condón entre infantes y adolescentes. Dr. Hernán Sánchez Machet, físico y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de dos de cada 3 preservativos presentan deficiencias. Tasa de falla del condón en homosexuales: 26%, 11% de soporte, 26%, 11% se rompe, 15% se resbala. Weskensan and Out. Seguridad y confiabilidad de los condones en el uso por parte de hombres homosexuales como método para prevenir la transmisión del SIDA durante el contacto sexual anogenital. Revista Médica Británica. 11 de julio 1987, página 94. 30%. Poler. Expertos cuestionan la calidad del condón. Noticias del Mundo Médico. 28 de agosto de 1998, página 6. Tomado y adaptado de El Tiempo, 26 de noviembre del 2003, anuncio publicitario. Entonces, listo.
Respectivamente, los textos 1 y 2 son de carácter. Bueno, entonces dime, según lo que leímos y